Veníamos hablando de este tema, en principio, antes de que comenzara el juicio, porque sin duda va a ser un hecho relevante este año en el plano judicial, y lo va a ser porque además hay testimonios para escuchar, hay reclamos de justicia, hay pedidos de familiares, hay que ver qué ocurre con los jefes militares imputados. Estamos hablando del hundimiento del submarino Ara San Juan. Uh-huh. Y a partir de eso, del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, buscando determinar responsabilidades. Graciela Berjolín mencionaba el otro día una causa anterior vinculada con el espionaje. Con el espionaje de la cual había sido absuelto el expresidente Mauricio Macri, ahora están pidiendo la reapertura de esa causa. Vamos a hablar con un querellante en la causa, es Luis Tagliapietra, que además la particularidad que tiene Luis es que es familiar de una de las víctimas. Y además representa varias familias. Uh-huh. Luis, Graciela Berjolís, Mario Favole de este lado, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Luis, en principio, ahora además de hablar del juicio, arranco con otra pregunta. ¿Cómo se vive en el fuero íntimo el comienzo de un juicio como este, después del tiempo que pasó, de lo acontecido justamente con el submarino y del pedido de justicia de las familias? Y es muy duro, ¿viste? Pero es muy duro desde varios aspectos, porque no era la manera en la cual queríamos llegar a juicio. Nos empujaron, o sea, nos forzaron, ponele, a que encaremos este juicio cuando falta lo más importante, que es que sepamos qué pasó, ¿no? Entonces, al no saber qué es lo que pasó con nuestros hijos, se hace mucho más difícil, ¿no? Porque a ver si te lo puedo explicar con las palabras más simples posibles. Uh-huh. Como abogado no me puedo disociar de mis sentimientos, ¿sí? Por más que lo intente, por más que trato de ser profesional, obviamente no siempre se logra. Claro. Y como abogado lo sé porque lo veo, porque es mi experiencia y demás, que un juicio que se desarrolla de una manera tan irregular como que falte algo tan básico y elemental como una prueba científica que conecte a la acusación con el hecho y con el resultado, candidato a que quede en la nada, ¿me explico? Sí, claro, sí. Acá a estos acusados, que además no serían en realidad todos los responsables, ¿no? Estamos hablando de que el hilo se está cortando por lo más delgado, ¿sí? Van a dar cuenta de que incumplieron con los deberes de un funcionario público, que son oficiales de la Armada, que incumplieron con sus deberes de cuidado por sobre quienes son sus subordinados, y que eso derivó en un estrago culposo. ¿Qué significa estrago culposo? Bueno, que la tragedia fue obviamente negligente, no fue adrede, no hubo dolo. En eso estamos de acuerdo. Lo que pasa que es un delito tan menor que si incluso son condenados, las condenas serán leves. Pero incluso esto tampoco es lo que nos preocupa, sino que nos preocupa que con eso entiendan que nos conformaron. Seguramente muchos familiares tal vez se conformen con eso, y abogados, pero a nosotros eso no nos conforma, porque en realidad entendemos que se anduvo el camino al revés. O sea, nosotros tenemos la certeza de que lo primero que tiene que suceder es la averiguación de la verdad, ¿no? Primero tenemos que tener claro, con la mayor certeza posible, qué es lo que pasó. Claro, sin después, ese dato, para ustedes ya nace viciado este juicio. Totalmente. Para mí, lo digo y se lo dije a quienes represento, está herido de muerte desde antes del inicio. Por eso es que
bueno, ustedes tienen la posibilidad de verlo y escucharlo, pues se está transmitiendo por YouTube y estas audiencias quedan ahí grabadas para que las puedan ver en cualquier momento. Y bueno, yo me tomé el trabajo de expresarlo en las cuestiones preliminares, que estábamos ante dos situaciones gravísimas, que una es justamente no se produjo esta prueba tan importante que tiene que ser el eje central de cualquier investigación y cualquier juicio. Le pedí al tribunal que hagan los esfuerzos por hacerlo ahora, porque tenemos un juicio que va a durar por lo menos 6 meses, pero en realidad seguramente va a durar todo el año, con lo cual hay tiempo de eventualmente, mientras se escuchan a los testigos y demás, intentar hacer las pericias. Y bueno, lo que tuvimos es una respuesta negativa, con la curiosidad que el tribunal, no es solamente el tribunal nos negó esta posibilidad, sino que las otras querellas y los fiscales y los abogados defensores, todos al unísono, dijeron no queremos las pericias. Entonces... Perdón, Luis, ¿qué tipo de pericias son las que ustedes consideran que serían fundamentales y que por el momento fueron rechazadas? ¿O que ya fueron rechazadas? Pero es que... ¿Por qué considero que es fundamental? A ver, te repito. Primero, por una cuestión básica de sentido común, con el criterio de que nosotros estamos acusando a 4 personas por un hecho que no está comprobado. O sea, nosotros sabemos, sí, por supuesto, que el submarino se hundió y que murieron, pero no sabemos por qué, porque no se hizo una pericia que así lo determine. Para bajártelo al castellano común, supongamos que hay un accidente de tránsito, el auto está volcado al costado de la ruta y el juez dice, qué macana, volcó el auto, fue una falla mecánica. Ok, ¿y cuál fue la falla mecánica? Bueno, obviamente lo que hace el juez es llamar a los peritos para que verifiquen si fallaron los frenos, si falló el tren delantero, o fue un error humano, ¿estamos de acuerdo? Claro. Si mañana aparece una persona que está desaparecida, aparece con 5 tiros en el pecho, ¿el juez qué dice? ¿Lo mataron de 5 tiros? ¿O lo lleva a la morgue a que le hagan la autopsia igualmente? Claro. Y yo te respondo, lo llevan igualmente a la morgue para que le hagan la autopsia, porque tiene que saber científicamente, efectivamente murió de 5 tiros y no de un paro cardíaco antes, y los 5 tiros ya se lo dieron a una persona muerta. Ahora, con las particularidades de este caso, ¿se puede hacer eso que ustedes piden? ¿Están dadas las condiciones? Pero claro, lo más difícil lo hicimos hace 7 años, que era encontrar los restos del submarino. Ahora tenemos más de 67.000 fotografías, más de 6 horas de video en HD de la calidad que vimos ahora, por ejemplo, que fue famoso esto del CONICET. Bueno, de la misma manera. Tenemos instrumental, o sea, tenemos buques y instrumentos, perdón, no me salía la palabra, instrumentos que nos permiten volver al lugar para obtener otro tipo de información que en aquel momento, cuando encontramos los restos, no teníamos. Vos viste que la tecnología avanza todos los días. Tenemos un sinnúmero de elementos que pueden darnos respuestas o no lo sé plenamente. Eso lo van a saber los expertos. Claro, sí, pero quieren agotar todas las posibilidades ustedes. Pero la otra curiosidad es que nosotros mandamos listas interminables de ingenieros navales, de expertos, peritos, de este país y de otros países, y no es que no se hizo ninguna pericia solamente, ni siquiera se conformó un equipo de expertos para que asesoren a los jueces acerca de qué es lo que ven, qué es lo que les parece, qué es lo que las imágenes le devuelven, qué es lo que tendríamos que hacer, qué es lo que no tendríamos que hacer, y obviamente al final qué es lo que pudo haber pasado.
esto es parte del ABC de cualquier investigación judicial, que el expertise excede a los abogados, ¿no? O sea, yo he participado en múltiples causas en donde participan ingenieros, arquitectos, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, porque obviamente nosotros los abogados sabemos de leyes, y hasta ahí ponele. Sí, sí. pero en un juicio serio necesitas la opinión de expertos para que analicen objetivamente la totalidad de la prueba. Y acá faltan, o sea, los únicos convocados son los altos oficiales de la Armada, que por supuesto son de gran prestigio, y que son escuchados y fueron escuchados, pero no dejan de ser parte. ¿Me explico? Sí, exactamente. Entonces, están atravesados por la subjetividad de que sus pares están siendo enjuiciados, de que sus pares también murieron, de que todos son básicamente compañeros de un modo u otro. Entonces yo no digo que mientan ni mucho menos, pero tienen una opinión por ahí atravesada por esa subjetividad, y reitero, pueden ser incluso peritos de parte, nosotros también lo hemos propuesto, pero bueno, se necesita una mirada totalmente objetiva, y no la tenemos, ¿me explico? Sí, pero sí. Lo más curioso es que no quieren tenerla, ¿me explico? Porque si fuera una cuestión de imposibilidad, decimos, bueno, listo, no se puede, pero la posibilidad está, se lo pusimos en bandeja de plata al tribunal, a la jueza de instrucción y a todos, y me dijeron, no, porque ya está, ya el juicio lo vamos a hacer con esto, y listo, no vamos a necesitar nada más. Tal vez no necesiten nada más para condenar, tal vez no necesiten nada más para absolver, pero nosotros necesitamos la verdad, que es algo que es muy distinto a esto que esta gente propone, ¿no? Bueno. Hoy, perdone que lo interrumpa, ¿cómo avanzó la jornada de hoy? Bueno, ayer fue lectura formal de cargos. Hoy teníamos que plantear, bueno, si entendíamos que correspondían las cuestiones preliminares, ahí es donde planteé yo esto que les estoy explicando. Sí. Además de entender que el juicio no tendría que hacerse en Río Gallegos, sino en Mar del Plata, por cuestiones jurídicas. Bueno, básicamente me rechazaron todos los planteos, como te decía, no expresaron ninguna de las partes ningún interés por esto que yo entiendo necesario, yo y las familias que represento, ¿no? Entendemos necesario. Y bueno, entonces en ese sentido nos rechazaron todo y dijimos, listo, arrancamos el juicio. Y ahí pidió la palabra uno de los acusados, el ex capitán Villamil, en donde dio un largo testimonio. La verdad que aceptó preguntas, se puso a disposición, en ese sentido estuvo muy bien, pero flaqueó en algunas cuestiones elementales que, bueno, que nosotros ya sabíamos que son, digamos, errores en los que incurrió, que bueno, que son sustanciales, pero bueno, esto ya tiene que ver con lo que es la estrategia de defensa de él, es su derecho, y bueno, y así se lo tomó. La cuestión, como te digo, propiamente dicha, que nos preocupa es, está bien, vamos a exponer todo lo que se hizo mal, pero vamos a seguir teniendo el mismo problema de conectar todo eso que se hizo mal previo al hundimiento con el hundimiento en sí mismo, ¿no? A ver, te lo voy a graficar de vuelta con el ejemplo del auto. Vamos a suponer que vos salís con un auto que no tiene la BTV, que tiene gomas lisas, que está flojo de frenos, que está flojo de motor, que le andan luces y dos no, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente tenés un accidente, ¿sí? En el cual, bueno, fallecen los tripulantes. Vos lo que necesitas es peritar ese auto para conectar si efectivamente el accidente se produjo porque estaba mal de frenos y demás, o porque lo chocó un camión de frente.
¿se entiende? Sí. O sea, si lo chocó un camión de frente en un día de día donde las luces no tenían nada que ver, en donde los frenos no tenían nada que ver, en donde el motor no tenía nada que ver, ni las gomas tenían nada que ver, todo eso claramente es un antecedente negativo, tal vez no tendría que estar en la ruta y demás, pero el accidente tuvo que ver con otra cosa que no tenía vínculo con eso. Y ese es el problema que tenemos nosotros con la falta de prueba en el submarino. Mañana los defensores van a decir, bueno, bárbaro, está bien, todo esto pasó, pero ¿saben qué? El submarino pudo haberse hundido porque lo bombardearon los ingleses, o porque lo chocaron los chinos, o porque se equivocó el capitán. Y como la duda va a ser siempre en favor del acusado, ante esa duda terminan siendo absueltos, ¿me explico? Ujú. Sí, claro. Bueno, Luis, se viene un juicio largo, seguramente vamos a retomar el contacto en más de una oportunidad para ver cómo va avanzando y qué empieza a vislumbrarse, bueno, con las distintas jornadas que tengan ahí en el sur argentino, en Río Gallegos. Le agradecemos mucho por este tiempo. No, el agradecido soy yo, a disposición cuando quieran. Gracias. Muy amable. Hasta la próxima. Sí. Haber podido ser un poco Sí, claro. Sí, en todo por berenjenal. supuesto que sí. Muchas gracias. Gracias, Luis. Por favor, hasta luego. Luis Tagliapietra es, bueno, familiar de uno de los fallecidos, es papá de uno de los fallecidos, de los Exactamente. 44 tripulantes del Ara San Juan, abogado querellante de un grupo. Hay dos querellantes, la otra es una abogada. La diferencia que se marca entre las querellas es justamente que desde la otra querella, que encabeza la letrada que representa a la mayoría de las familias, se mostraron conformes con los elementos que llegan como pruebas a este juicio. Hasta el momento. A diferencia de lo que marca Tagliapietra, ¿no? Que entiende ya... Habló Sí, la sí. necesidad de nuevas Sí. pericias. Si falta esto, casi que no tiene sentido. O sea, ellos van adelante porque de hecho igual si no se quedarían afuera del juicio. Claro. Y como querellante además tiene otras posibilidades, estando él representando a 14 de las familias. Ujú. Pero bueno, casi que nace viciado desde la visión de este sector. Claro, por la falta de pruebas, de pericias, y además por el lugar donde se está sustanciando el juicio, Claro, ¿no? ellos Que él quieren- dijo que debería sí. ser en Mar del Plata. Los acusados, el ex capitán de navío, Claudio Villamide, el contraalmirante retirado, Luis Enrique López Maceo, el capitán de navío, también retirado, Héctor Aníbal Alonso, y el capitán de fragata, también retirado, Hugo Miguel Correa. Ujú. Hasta más o menos un poco más de mitad de año estimábamos nosotros, por lo que charlábamos en estos días. Pero dijo que Bueno, puede extenderse. él cree que podría extenderse aún más. Claro. Yo pensé que al contrario, porque a veces viste que se van desestimando testimonios y entonces se van acortando plazos. Lo que pasa es que es una causa realmente muy compleja. No, y además ¿no? con la cantidad de material que hay, pero además con la duda que parte desde la querella sobre que con esa prueba se puede determinar qué fue lo que pasó más allá de las responsabilidades. ¿Qué pasó con el submarino? Quieren saber. Ujú. ¿Cómo sucedió y por qué sucedió lo que sucedió? Bueno, esto definitivamente va para largo.